que este hombre, por su misericordia a los siervos, eran obedientes a él. Porque a su siervo que estaba enfermo lo tenía en cama. Si viviéramos en aquel entonces, no creeríamos lo que estaríamos ver nuestros propios ojos, un siervo en cama. Dice la Biblia, al oírlo Jesús se maravilló. No porque no lo esperaba el Señor Jesús. No se maravilló porque fue para él una sorpresa. Esto lo mencionó por aquellos que lo estaban viendo hacia alrededor. Esa expresión del Señor Jesús fue para que ellos notaran que era acentuar la importancia de la fe que este hombre tenía hacia el Señor Jesús. No fue sorpresa. No es que el Señor Jesús no fue una sorpresa que él no sabía que iba a pasar, no. Esa expresión que Mateo notó era para que ellos entendieran acerca de lo que Cristo quería acentuar de este hombre. Dice, vea, al oírlo se maravilló y dijo a los que le seguían. ¿Quiénes eran? Sus discípulos. De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Dios está buscando a hombres y mujeres que tengan una fe que agrade a Dios. Estos pasajes me retan, mis amados hermanos, porque Dios quiere que nuestra fe aumente, no que mengue, que aumente. Vemos un hombre, amados hermanos, que le dijo al Señor Jesús, no es necesario, solamente di la palabra. Yo le pido al Señor cada día, Señor, déjame tener una fe como un grano de mostaza. Señor, no quiero una grande fe, quiero una fe como un grano de mostaza. Y aquí podemos ver un hombre posiblemente así. Le dice, di la palabra, es suficiente, solo di la palabra. Eso me recuerda Génesis capítulo número 1, donde dice, y dijo Dios, y las cosas existieron. Y dijo Dios, y la tierra. Y dijo Dios, y el mar tuvo límites. Y dijo Dios, y creó las lumbreras. Y dijo Dios, y creó al hombre. Y dijo Dios, y creó los animales, los peces. Y dijo Dios, y hizo la creación en su perfección. Y aquí vemos un hombre que solamente creyó a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Le estaba reconociendo como Señor de señores y Rey de reyes, con toda la autoridad sobre este universo. Di la palabra. No tienes que ir hasta allá. Di tu palabra, es suficiente, más no es necesario. Versículo 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo estaba aquí llamando la atención a los que le seguían de la fe. La fe que había tenido este hombre en el Señor Jesús. Era lo que Cristo les demandaba a su pueblo, tener fe en Él. ¿No dice la Biblia que cuando salieron de Egipto, que muchos cayeron, según Hebreos, muchos cayeron en el desierto porque tentaron a Dios, porque no confiaron en Dios que les imponía poner mesa en el desierto? ¿No le reprochaban al Señor Jesucristo que eran hombres de poca fe? ¿Y a quién pone de ejemplo aquí? A un no hebreo. Dios está buscando, amados hermanos, a usted y a mí, para llevar a los pies del Salvador a su siervo que está enfermo espiritualmente, a su siervo Israel que está con el mal más grande que puede tener una persona, que es el pecado, que no ha sido limpiado en su alma y en su ser, y que el pueblo de Israel está sufriendo aún más que el genocidio,
porque sufrirá por la eternidad en el lago de fuego, sin alguien que les enseñe el mensaje de salvación. Vemos un hombre aquí que dejó todo por ir y buscar con el Salvador la solución a la sanación de ese hombre que estaba paralítico en su casa, siervo. Amados hermanos, medite estos pasajes. El siervo de nuestro Dios está en casa, la tierra es nuestra casa. Y vivimos todos en una misma casa, en un mismo hogar, es la tierra. Y Dios quiere que vayamos ante el trono de su gracia para rogarle a Él, a Dios mismo, por su siervo, que está ahorita enfermo y lejos de Él por el pecado. Dios quiere usarlo a usted y a mí. Alguien puede decir, pero yo no he sido una persona muy mala, no he matado a nadie. Pero déjeme decirle, el pecado es todo aquello que pensamos, decimos y hacemos que a Dios no le agrada. El pecado nos aleja de Dios y nos condena al infierno. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos redención y redención eterna. A través de su sangre, que fue derramada y fue presentada delante del templo, no hecho de manos en esta tierra, sino en el celestial. Y Dios está buscando a cristianos que pidan a Dios por el pueblo de Israel. Si usted está en esta hora y está escuchando este mensaje y usted nunca le ha pedido a Cristo que le salve, yo quiero invitarle y decirle, es el tiempo que usted puede pedirle a Cristo que le salve. No deje mañana esta decisión para mañana. Quizá mañana no habrá oportunidad. Quizá mañana será demasiado tarde. Pídale a Cristo que entre en su corazón ahora si usted quiere pedirle a Cristo. Dígale así, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que mi pecado me condena a ir al infierno. Señor Jesús, entra en mi corazón. Reconozco que soy pecador, que mi pecado me lleva al infierno. Entra en mi corazón y llévame al cielo el día que yo muera. Gracias, Jesús, por salvarme y entrar en mi corazón. Amén. Si usted es limitado a Cristo, que entre en su corazón. Por favor, queremos saber y orar por usted. Amado hermano cristiano, usted que sabe de este pasaje que hemos estado leyendo. Dios quiere que nuestra fe aumente, que nuestro amor por el siervo de Dios aumente. Dios quiere usarnos a nosotros para que su siervo sea sanado. Dios está buscando a un centurión dispuesto a dejar todo para ir y buscar a su pueblo que está perdido con esta grave enfermedad que se llama pecado, que le aqueja cada día, que le hunde y le aleja de su Salvador cada día. Dios está buscando a un hombre que tenga sencillez, humildad, pero que tenga amor por su prójimo. Mateo 8:12 dice, mas los hijos del reino serán, versículo 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas. ¿Por qué? Porque nadie les habló. ¿Quiénes son los hijos del reino? El reino estaba preparado para el pueblo de Israel, pero muchos de ellos rechazaron a su rey. Y estoy hablando espiritualmente. Rechazaron a su Salvador. Y le siguen rechazando. Y una vez partiendo de este mundo no hay otra oportunidad. Es lo que dice ese pasaje. Sí son hijos de Abraham, pero no han nacido de nuevo espiritualmente. Están muertos espiritualmente. Mas los hijos del reino, para ellos estaba preparado el reino, pero han rechazado a su rey.
¿Y qué está buscando nuestro Señor? A alguien que vaya y los busque, que ruegue a Dios por ellos, para que no sean echados del reino en las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué pasa si un judío no recibe a Cristo y muere? Esa es la respuesta que Cristo da. Yo no lo digo, yo no lo pienso. Nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo. Mas los hijos del reino, a los que se había preparado, a los que se les había predicado, y a los que hoy se les predica, con dolor en mi corazón lo digo, Dios no quiere que ninguno de ellos perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Serán echados en las tinieblas, porque si no escuchan, amado hermano, un día, toda persona que no haya recibido a Cristo como su Rey, Salvador de su vida, será echado en las tinieblas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Oh, mis amados hermanos, Dios está buscando a un cristiano que tenga una fe como el centurión. Una fe que diga, Señor, no soy digno. Señor, te vengo a rogar por mi siervo. Señor, te vengo a suplicar. Señor, he hecho todo lo posible, pero me doy cuenta, Señor, que tú eres el único que puede sanarlo. Señor, es tu siervo a quien tú has amado, en quien se deleite tu alma. Señor Jesús, tú lo amas y quieres salvarlo. Me has salvado a mí, me has sanado a mí. Por gracia he sido salvo, y tú amas a tu siervo. Pero Señor, solamente di la palabra y sanará, creyendo en ti. Nada más. Un hombre que nos enseña y nos dé ejemplo con su vida, con su andar, que era un hombre que se humilló ante el Salvador. Y Dios está buscando un cristiano así, mis amados hermanos, que tenga sencillez, que ame a su prójimo, pero que obedezca principalmente a la voz de su Salvador. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. A un cristiano de fe que confía en su Dios para que el pueblo de Israel pueda ser salvo. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Eso quiere decir que cuando Jesús dijo la palabra, en ese momento, su siervo sanó antes de regresar a su casa. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a ser cristianos de fe que le agrade a Dios. Una fe que crezca cada día. Una fe que se fortalezca en la palabra de Dios. Una fe que a través de la oración, de la prueba, claro, sea purificada y crezca. Y dependa más. No porque, es el tiempo de los gentiles. No, mis amados hermanos. Lejos sea de nosotros enorgullecernos. Al contrario, debemos de temer, porque se nos va a pedir cuenta. De humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, Señor, y no la mía. Como fue este centurión que fue con Cristo y le rogó. Se humilló y tuvo fe en Él. Dios quiere cristianos así, rogando por el siervo de Dios. Señor Jesús, te doy gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de ir hasta el trono de tu gracia, Señor, y por los mismos méritos, Señor, tuyos, es que podemos tener acceso a ti. Porque, Señor, tú eres bueno, el único bueno, Señor. Te damos gracias, Señor, por este ejemplo, Señor, que nos dejaste y que Mateo lo entendió, Señor. Que solamente, Señor, te agradas que confiemos y que depositemos nuestra fe en ti. Nada más ni nada menos que en ti. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos que tengan fe en ti. No en fe en conocimiento,
no una fe en la experiencia.